Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Zoar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso, muy especial, que es con respecto a las finanzas. Pero el tema inicial es ¿qué ata mis finanzas? Y saqueo 6 puntos en los cuales hemos estado mirando que son una de las cosas que hace cerrar los cielos y las bendiciones financieras en nuestra vida. Y vamos a empezar a verlas y desarrollarlas el día de hoy. Lo primero es la incredulidad. Vamos a hablar acerca de este punto que podemos nosotros ver, la incredulidad. La incredulidad no es más que la ausencia de fe, es la falta de credibilidad a la verdad. La incredulidad es una consecuencia del pecado. La incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. La incredulidad surgió junto con el mal, cuando el hombre cambió la fe por la razón. La incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Yahweh es hombre como nosotros, o sea, cuando lo reducimos a nuestra humanidad y creemos que Él actúa igual que nosotros, o que piensa igual que nosotros, o que hace o acciona igual que nosotros, y eso es totalmente errado. Entonces, una de esas, lo que estamos hablando, el primer punto que estamos hablando es acerca de la incredulidad, cuando nosotros no permitimos que lo que el Padre ha dicho en medio de su escritura, cuando muchas veces el Eterno te da a ti una palabra, te confía a ti una promesa maravillosa, para ti no es suficiente. Para el incrédulo no es suficiente, porque tristemente el incrédulo necesita ver para que se active su fe. Pero el Padre lo que necesita es que tu fe se active simplemente por escuchar algo tan maravilloso, y es la escritura, su propia voz, la misma palabra del Eterno. El Padre nos enseña en su escritura, y yo sé que usted se lo sabe, yo no, de pronto no, hay algunas personas que hasta ahorita están comenzando, pero si usted lleva caminando con el Eterno, hay una palabra que dice que el Padre no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que lo que el Padre ha dicho que hará, Él lo cumplirá y lo ejecutará, ¿cierto? En su tiempo y en su tiempo perfecto. Pero para nosotros activar esa palabra poderosa, porque es una palabra que tiene que usted creerla en su corazón, pues tiene que usted confiar de que lo que Dios le ha dicho a su vida, de lo que Dios ha hablado para usted, para lo que el Padre ha dicho en lo que va a hacer con su vida, usted la tiene que creer y caminar de acuerdo a esa obediencia. Porque yo puedo decir, sí, Señor, amén, a esa palabra, la recibo, la atesoro en mi corazón. Pero si usted no activa esa promesa, si usted no activa esa palabra a través de la fe, a través de la confianza, entonces no va a pasar absolutamente nada. ¿Cómo se activa esa confianza y esa fe? Cuando usted toma decisiones y determinaciones de acuerdo a esa palabra que Dios le ha dicho que va a hacer. Entonces, si yo solamente le digo al Eterno, sí, Señor, yo creo en esa palabra, pero no tomo decisiones, no actúo bajo esa palabra, pues entonces ahí en vano va a quedar la fe y la confianza. Porque lo que necesita el Padre, y está probando en nuestros corazones, es que realmente usted demuestre que confía en el Eterno y que tiene la suficiente fe. ¿Para qué? Para dejarse llevar en las manos del Altísimo. Entonces, la incredulidad hace que se cierren los cielos financieramente. ¿Por qué? Porque a veces Dios le va a pedir a usted cosas, le va a pedir a usted
que tome decisiones simplemente por fe, no por razonamiento, porque es que el hombre es muy racional y el hombre dice, no, pero ¿qué pasaría si yo hago eso? No, Señor, de pronto no tendría la provisión que tengo ahorita. No, Padre, pero ¿cómo me vas a llevar a que yo tome una decisión de dejar ese trabajo y que yo crea en mis talentos, en mis dones, en mis habilidades que tú me has dado? No, Señor, ¿sí? Y a veces nosotros somos los que estancamos la bendición del Padre, porque el Padre necesita, es una acción suya. Necesita es ver que usted realmente sí está creyendo esas promesas. De lo contrario, ahí se van a quedar quietas, estancadas, la palabra del Eterno, no porque Él no pueda ni tenga el poder para que eso se haga realidad, sino porque depende de su corazón y de su acción. Entonces, la consecuencia de la incredulidad en nuestras vidas es que quita el acceso a los milagros, ya que los milagros se reciben por fe. Y vamos a ir a Mateo 13, 58 y dice, y no hizo allí muchas señales para no honrarlos por la incredulidad de ellos. Tuvo que salir Yeshua en medio del lugar donde él estaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió? Que el Padre no pudo hacer, Yeshua no pudo hacer o demostrar el poder y los milagros que habían en la vida de él, ¿cierto? A través del poder del Ruach HaKodesh y del poder de Yahweh en medio de la vida de nuestro amado Yeshua. ¿Por qué? Por la incredulidad del ser humano. Muchas veces Dios quiere muchas cosas para nosotros, porque el Padre siempre va a querer ver un pueblo bendecido en todas las áreas. Él no solamente va a querer un pueblo que solamente sea bendecido en una sola cosa, sino en todas las áreas. El Padre quiere y anhela ver en nosotros esa integridad. Pero nosotros somos los que estancamos muchas veces eso, y estamos hablando con respecto de las finanzas. Entonces, ¿qué hace la incredulidad? Te quita el acceso a los milagros. ¿Qué más hace la incredulidad? Cierra tus ojos a la realidad. Vamos a ir a Marcos 16, 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos reclinados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto de vuelta a la vida. Entonces, ¿qué hace la incredulidad? Cierra los ojos a lo que el Padre quiere ver que tú, a lo que el Padre quiere mostrarte, pero es un impedimento, es como una ceguera que la incredulidad hace con el ser humano o con los hijos de Yahweh. Otro punto de consecuencias de la incredulidad es que te opone a la verdad. Vamos a ir a 1 Timoteo 1:13. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, ¿qué hace la incredulidad? Es oposición a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra del Eterno. Entonces, otro punto, te aparta de la verdad del Eterno y de su voluntad. Hebreos 3:12. Dice la escritura, Hebreos 3:12, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo, de incredulidad, para alejarse del Elohim vivo. Entonces, ¿qué hace la incredulidad? Nos aparta de la voluntad del Eterno. La voluntad del Eterno dice la escritura en Romanos 12:3 que es buena, es agradable y es perfecta. Pero la incredulidad hace que yo me aleje de esa voluntad tan maravillosa y tan perfecta. Otro punto, dice que nos quita el acceso a lo sobrenatural. Para el Padre es imposible bendecirnos, para el Padre es imposible darnos la provisión que nosotros necesitamos, darnos la casa o los recursos que necesitamos para levantar nuestra casa. Para el Padre es difícil levantarnos o proveernos para pagar la deuda que quizás tenemos. No porque nosotros no le servimos a un Dios que tiene ojos pero no ve, o tiene boca pero no habla, o tiene oídos pero no escucha. No, nosotros no le servimos a ese Dios. Nosotros le servimos al Elohim Todopoderoso, a nuestro Yahweh Jireh, nuestro Adonai poderoso de Israel, nuestro proveedor. Entonces, esas cosas que para ti parecen que son imposibles, para el Padre nada es imposible. Entonces,
Por eso, cada vez que nosotros permitimos la incredulidad en nuestra vida, nos impide ver lo sobrenatural de Yahweh, lo que Él puede hacer por nosotros que nosotros no podemos hacer en nuestra propia humanidad, que no podemos hacer en nuestra propia habilidad, que no podemos hacer en nuestra propia autosuficiencia ni nuestra propia sabiduría, sino que lo hace el bendito Abacados, que a veces nos sorprende de unas maneras maravillosas. Pero cuando usted permite la incredulidad, no puede ver eso sobrenatural que el Padre puede hacer en sus finanzas y en su familia y en su economía. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa? Nos lleva esa incredulidad, como no nos lleva a vivir en lo sobrenatural, nos lleva a vivir en un evangelio o en el caminar con el Eterno como un religioso. ¿Cómo es como un religioso? Carente de poder, carente de cambios. Entonces, podemos caminar toda la vida como un religioso. No podemos ver los milagros, lo sobrenatural que el Padre donde se manifiesta Él, porque andamos solo en lo natural. Y en lo natural no alcanzamos a ver lo que es celestial. Entonces, por eso empezamos a ser carentes de poder y de cambios. No podemos ver. Entonces, más cuando no creemos en lo sobrenatural, volvemos al Eterno un ser muy limitado, sujeto a tiempo y al espacio. Entonces, cuando nosotros no creemos en lo sobrenatural que el Padre puede hacer, en que para Él no hay nada imposible, entonces lo que estamos haciendo es ver a un Dios limitado, algo que Él no puede hacer, cuando Él no hay nada imposible para Yahweh. Y también vamos a ir al último punto con respecto de la incredulidad, y es que nos lleva a desagradar al Eterno. Vamos a ir a Hebreos 11:6. Dice en esta versión: pero sin emuná, sin fe obediente, es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que existe y que da su recompensa a los que le buscan. Entonces, sin fe, sin confianza, es imposible agradar al Eterno. Entonces, la incredulidad nos lleva a desagradar al Padre. ¿Usted quiere ver feliz al Eterno o queremos nosotros ver felices al Padre? Primero, obedezcámoslo. Lo otro, creamos en Él y mantengamos nuestra fe. Eso es lo que el Padre necesita, que nosotros caminemos en su voluntad. Las características de un incrédulo. El incrédulo que hace, todo lo razona, aún los mandatos divinos del Eterno. El Padre no se mueve por nuestra mente, no se mueve por nuestra poca fe, sino que esta es una de las tantas razones por la cual el Espíritu Santo no tiene movimiento en la vida de muchas personas, porque acordemos que el poder del Espíritu Santo está en medio de nosotros y se debe manifestar en nuestras vidas, pero eso depende de nosotros, ¿no? Yahweh nos manda a vivir por la emuná, ¿cierto? Por una sola razón: quitarle los límites a Él para operar en todo tiempo y en todo lugar. Si hacemos el uso de la fe, continuamente veremos al Padre en constante movimiento, ¿cierto? Sabemos que muchas de las cosas que Yahweh mandó a hacer por su palabra carecen de sentido lógico. Nos parece ilógico, o sea, ¿cómo? No entiendo, Señor, ¿tú cómo vas a hacer eso? ¿Cómo me pides esto, cierto? Pero por lo tanto, cuando Yahweh nos manda a hacer algo, debemos de hacerlo con la emuná y no buscar como el hombre lo hace, que es por la razón. Entonces, otro punto que nosotros podemos ver, otro punto de características de esa persona incrédula. Lo segundo, es que es desobediente. La desobediencia es una consecuencia de la incredulidad, ¿sabía? Porque cuando el Padre te pide que hagas algo y tú por la incredulidad no lo haces, ¿en qué te estás convirtiendo? En una persona desobediente. Entonces, otro punto de una característica del incrédulo es que es idólatra. ¿Cómo así? Muchos viven en idolatría porque nunca conocieron del Eterno. Entonces, por lo tanto, confían más en su trabajo, confían más en sus habilidades, confían más en su jefe, confían más en el recurso que pueden tener. Y todo lo que le quita el primer lugar al Eterno se convierte como idolatría en nuestras vidas. Otro punto: cree solo en letras y no de corazón. El incrédulo proclama del Eterno,
que el Eterno sana, ¿cierto? Puede decirlo, pero nunca ha orado por un enfermo. Entonces, ¿qué hace? Que unas características de la persona incrédula es que solamente de letras y no realmente de acciones y de corazón. Porque cuando nosotros le creemos al Eterno, ¿cierto? Y confiamos en su palabra, inmediatamente le tenemos que decir al Padre, bueno, Señor, tú me diste esa promesa, ahora, ¿cómo yo la activo? ¿Cómo yo activo esa promesa y cómo yo camino bajo esa promesa? Entonces quiere decir que tú le estás diciendo qué debo hacer, Padre. ¿Qué acción voy a tener? ¿Qué necesitas que yo haga para que esa promesa se vea cumplida en mi vida? Esa debe ser la segunda parte de cuando usted recibe una promesa o cuando usted y yo recibimos una promesa. Y es pedirle al Eterno, ahora cómo voy a actuar para que eso se vea en medio de mi vida o de mi familia o de mi casa o de mi ministerio. Bueno, otro punto de la característica de la persona incrédula es que es ingrato. Dice que le llama suerte a lo que recibió por gracia del Eterno. El incrédulo tiene que ver para creer. El incrédulo tiene a Yahweh como último recurso para resolver sus problemas. El incrédulo ve los problemas más grandes que Dios. ¿No le ha pasado de pronto a usted? Que usted dice, no, ¿cómo voy a pagar eso, Señor? ¿Cómo crees que yo voy a comprar? Por ejemplo, el Padre te está diciendo, ya tienes que ir a construir tu casa, ya tienes que ir a comprar. No, Señor, pero mira mi sueldo. No, Señor, pero ¿cómo crees que yo voy a pagar eso? ¿Cómo crees que yo voy a sacar la cuota? Son 30 millones, Padre. Pero cuando nosotros le creemos a un Elohim vivo, y lo digo por experiencia, cuando le confiamos al Eterno y actuamos bajo esa confianza, el Padre lo sorprende a uno de una manera sobrenatural. Dice que el incrédulo vive sin esperanza, y si tiene esperanza, con mucha facilidad la pierde. Dice que el incrédulo siempre está agotado porque no descansa en el Eterno, siempre depende de sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque le cuesta creer en que el Padre puede también en el Padre puede hallar ese descanso. Dice que el incrédulo, y esta parte es muy, muy importante para que nosotros, si estamos cayendo en eso, reaccionemos y pidámosle al Eterno perdón por permitir la incredulidad en nosotros y cambiar eso. Es muy inseguro. Una persona incrédula es inseguro. Dice, listo, uy, sí, Señor, yo creo en esa palabra, lo voy a hacer, pero hay algo que dice, no, pero, ay, ¿será que sí? ¿Será que es el tiempo? No, pero ¿qué tal si no puedo? ¿Qué tal si me dicen que no lo ha hecho, no lo has intentado? Y ya estás diciendo que no vas a poder, ya estás diciendo que es imposible, ya estás diciendo que no lo puedes hacer, ya estás diciendo que te van a decir que no y no lo has intentado. Entonces es una persona insegura porque confía en el Eterno de labios y nuevamente decimos y no de corazón. Después de ver este punto con respecto de qué ata mis finanzas, y vimos lo primero, la incredulidad, ¿cierto? Vamos a ver el segundo punto que se llama la ingratitud. ¿Cómo así? Vamos a mirarlo. La ingratitud es una parte integral de la sociedad. Si le preguntamos a la mayoría de las personas si son ingratas, probablemente nos van a decir, claro que no, yo siempre soy agradecido, siempre de labios para afuera le digo a Dios o le digo a las personas muchas gracias. Sin embargo, esa actitud es tan arraigada en sus vidas que no pueden admitir abiertamente o ni siquiera darse en cuenta que son personas ingratas. ¿Cómo podemos nosotros saber si somos desagradecidos? Y vamos a mirar qué identifica la ingratitud, ¿cierto? Y qué podemos nosotros hacer al respecto con esta parte que es tan fuerte en medio de que nuestras finanzas no prosperen o que no hayan esas finanzas como realmente el Padre las quiere o no las quiere entregar o nosotros queremos ver. En el diccionario define a la ingratitud como olvido de o pobre agradecimiento por la bondad recibida. También puede definirse como no apreciar o valorar lo que se tiene o lo que se ha recibido. La gratitud no expresada es también ingratitud. Y es un punto para analizar, para empezar a analizar nuestras vidas. ¿Qué tanto tú eres agradecido? No solamente con el Eterno, porque aún con el Eterno yo tengo que demostrarle a Él mi gratitud.
¿Cómo yo le demuestro al Padre mi gratitud? Con mi obediencia, ¿cierto? Le demuestro al Padre con mis frutos. Le demuestro al Padre con mi diligencia. Le demuestro al Padre mi gratitud, lo que Él ha hecho, mi servicio, todo lo que yo le pueda entregar a mi Padre, mi familia, mi casa, mi vida, todo eso es señal de gratitud. Pero ahora la gratitud con respecto de las personas que Dios coloca a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces Dios no ha puesto personas a tu lado para ayudarte, para bendecirte, para estar contigo, para dedicarte tiempo? Porque usted puede decir, no, pero a mí nadie me ha dado nada. Pero puede estar mirando de que hay personas que le han dedicado todo su tiempo. Hay personas que le han dedicado toda su enseñanza. Hay personas que le han dedicado su tiempo aún para escucharlo a usted. Y a veces se nos olvida, ¿cierto? A veces nos olvida lo que el Padre hace a través de las personas. Porque decimos, sí, pues gracias. O cómo es tu manera, cómo es tu actitud, cómo tú estás bendiciendo a esa persona, con qué agradecimiento tú le estás entregando, cuáles son tus acciones. Porque es que acá algo que el Padre nos enseñaba, me permitía enseñar, y es que nosotros no podemos vivir de intenciones, sino que esas intenciones que si sean de acuerdo a la voluntad del Eterno se conviertan en una acción. Quiere decir que yo puedo decir, no, pero yo estoy muy agradecida con esa persona que me ha bendecido, o yo estoy muy agradecida con ese hermano, con mi pastor, con mi líder, con el siervo que Dios me ha puesto en mi vida. Yo estoy agradecido, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿O cómo le estás demostrando esa gratitud? No, pues yo ya le dije gracias. No es suficiente, ¿sabes? El Padre, el mismo Eterno, nos ha demostrado que Él hizo una acción muy importante y muy maravillosa, que fue entregar su Hijo. Él no solamente se quedó en palabras, en profecías, de que, por ejemplo, en la profecía de Isaías 53, que Él iba a mandar, ¿cierto?, a nuestro amado Yeshua todo lo que decía ahí, sino que se vio, lo demostró. ¿Qué hizo el Padre? Entonces, yo puedo estarle diciendo a esa persona que le agradezco, pero nunca demuestro esa gratitud. Y el Padre, como venía mencionando, Él sí no lo demostró. Y no lo demostró a través de su Hijo, nuestro amado Yeshua. Porque ¿qué pasaría si Él no hubiera accionado? Pues no hubiera pasado nada en nuestras vidas y en nuestras almas, ¿cierto? No hubiéramos recibido ese maravilloso milagro de la salvación y del perdón de nuestros pecados. Pero necesita el Padre ver una acción. Muchas veces las finanzas son atadas o se atan. Uno mismo permite que esa maldición venga en nuestras finanzas. ¿Por qué? Por la ingratitud, por no ser agradecidos, por no demostrar ese agradecimiento. Es que no tengo tiempo, es que no tengo plata, es que, y siempre pones una excusa en tu boca, y siempre pones una razón en tu boca para no hacerlo. Pero hay algo que el Padre en medio de este tiempo necesita ver en nosotros, y es más acciones. Entonces, tú quieres ver finanzas sanas, libres en tu casa, en tu familia, en lo que tú haces día a día. Sea agradecido. Sea agradecido con el Padre y sea agradecido con las personas que Dios ha puesto. Porque también el Padre nos enseña que debemos ser agradecidos a través de nuestras primicias, de nuestros frutos, de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, pero también con las personas. Entonces es algo que el Padre ya necesita ver en nosotros, ver más acciones de agradecimiento. Vamos a continuar. Nosotros aquí en Colombia vivimos en una tierra muy bendecida, ¿cierto? Es un país que disfruta de bastante comida, ¿cierto? Donde tú vas, hay diferente clase de comida, se ven muchas cosas maravillosas, de abrigo, de electricidad, ¿cierto? De agua, de luz, de riquezas, de aire, bueno, de transporte, de saneamiento, de muchas cosas que a veces como que se nos olvida agradecerle al Padre por eso. Entonces, nosotros empezamos, a veces no nos tomamos el tiempo o el momento para mirar a nuestro alrededor y captar todas las bendiciones que el Padre nos ha entregado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tristemente en esas tierras o en las tierras donde nosotros vivimos hay personas, o quizás sea usted, que esté llena de personas quejambrosas y gruñones. ¿No le ha pasado a usted eso? Tiene innumerables bendiciones, tiene muchas cosas, son innumerables las bendiciones que Dios ha entregado, pero a veces empieza a haber algo
que tiene que ver con un punto que coloqué aquí y se llama la queja. La queja trae pobreza y la gratitud trae bendición. Entonces, cuando la persona es ingrata, empieza a haber una queja, ya sea por el tráfico, por la economía, los precios de los alimentos, los problemas en el trabajo, las dificultades en la familia, el deseo de posesiones materiales adicionales si no las tiene, ¿cierto? La mala salud, bueno, etcétera. Muchas cosas el hombre, tristemente el ser humano, tendemos a quejarnos, tendemos a no poder ver lo más grande que Dios nos ha entregado, sino que lo opacamos con la queja y con ver lo que nosotros no hemos querido o lo que queremos tener en nuestra humanidad y decimos, pero es que no tengo casa, pero dale gracias al Eterno que tienes salud, que tienes una familia, que tienes unos hijos. Pero es que no tengo hijos, dale gracias al Eterno que tienes un esposo o que tienes una esposa. Y por todo nos quejamos. Tristemente el ser humano cae en esa condición, que es donde nosotros tenemos que empezar a analizarnos y pedirle al Padre que guarde mucho nuestras vidas de la queja, porque acuérdese que la queja trae pobreza en nuestras vidas. Entonces, si nosotros nos vamos a mirar la Escritura, vamos a darnos cuenta de un pueblo muy especial, ¿cierto? Pero muy quejambroso. ¿Qué es el pueblo? Sí, el pueblo de Israel. ¿Cuándo qué? Cuando se quejaba y murmuraba constantemente y nunca le importaba lo que Dios hacía por ellos. Nunca era suficiente. Para el quejambroso y para el que es desagradecido, nunca es suficiente nada de lo que tiene. Entonces, después de 430 años de esclavitud bajo los egipcios, ¿quiénes? Los israelitas, a través de la intervención milagrosa del Eterno, que fueron liberados de la esclavitud, ¿cierto? Y al salir de Egipto, Yahweh les permitió recolectar riquezas, porque ni siquiera salieron con sus bolsillos pelados o con sus bolsillos, mejor dicho, sin ninguna monedita, sino que al contrario, el Padre permitió que ellos salieran con riquezas, ganado, comida, oro, joyas, suministros, salud, ¿cierto? Y Yahweh realizó muchos milagros mientras que el pueblo viajaba por el desierto. Primero los escogió como su pueblo amado, prometiéndoles llevar a una tierra muy bendecida, llena de leche y miel. Mire las bendiciones. A veces el Padre, el Padre es tan hermoso que le dice a uno, le muestra antes de tiempo, ¿cierto? Le muestra y le dice, mira lo que yo te voy a entregar. Mira tu futuro, mira tu generación, mira tu llamado, mira tu ministerio, mira dónde yo te quiero llevar. Y el Padre te muestra a través de la Escritura, ¿cierto? A través de sus promesas, a través de lo que el Padre, del instrumento que el Padre usa, que son los siervos, ¿cierto? Nuestros pastores, nuestros líderes, las personas a nuestro lado. Y nos muestra lo que el Padre va a hacer con nuestras vidas, ¿cierto? Pero el Padre nos muestra, pero primero nosotros debemos ganárnoslo, ¿cierto? El Padre dice, mira hasta dónde te voy a llegar, camina hasta allá. Mira hasta dónde te voy a llegar, pasa los obstáculos, porque yo no te voy a dar un premio si tú no pagas un precio. Pero nosotros no, tristemente el ser humano, lo que hace es querer las cosas fácil, no querer pagar el precio, no morir para pagar ese precio, no demostrarle, no salir del confort y no esforzarnos, ¿cierto? Porque todo con respecto a las finanzas tiene que ver también con nuestro esfuerzo. Como los venía diciendo, con una acción. Si usted no acciona, pues ¿cómo va a querer obtener bendición? Si usted no trabaja, ¿cómo no va a querer? Pues ¿cómo no va a poder tener bendición? Si usted no es obediente, ¿cómo quiere bendición? Si usted sigue siendo perezoso, ¿cómo va a querer bendición? Si usted no tiene fe, si usted es incrédulo, si usted es desagradecido, se la pasa quejándose por todo, no es suficiente para usted, ¿cómo le va a pedir al Padre, bendice mis finanzas? Abre los cielos, Eterno, cuando tú no haces nada para que eso se active. Entonces, para el pueblo de Israel no era suficiente. ¿Y por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada? Números 14, 2, 4. Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro,
Designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Cuántas veces usted ha dicho, mejor estaba antes, mis finanzas estaban mejor, mejor no me hubiera casado, mejor no hubiera tenido hijos, y por todo se queja? Entonces dígame así, ¿cómo usted cree que las bendiciones van a llegar a su vida? Que las finanzas sean sanas y bendecidas en su casa. Si usted cuestiona y más anhela las cosas que tenía antes o la condición en la cual estaba antes, que no el querer esforzarse por una bendición mucho mejor y por una bendición que va a ser para siempre. Entonces, Israel fue tan descaradamente ingrato que quería regresar a Egipto, donde habían sufrido por muchos cientos de años de una brutal esclavitud. No apreciaron las asombrosas bendiciones que el Padre le proporcionó y los muchos milagros poderosos que él realizó. Y lo que hacía el pueblo era, quejándose. Hasta que el Padre en Números 14:11 dijo, y el Eterno dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me debe irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y ahí por la misericordia del Eterno y de un siervo verdadero que paga el precio, el Padre no nos ha desechado, ¿sabe? El Padre no nos ha desechado de su presencia, de su lugar santo, del lugar donde el Padre nos edifica, de la oportunidad que nos da de servir. Porque fácilmente ya el Padre hubiera dicho, no, mejor los destruyo. Pero el Padre es tan misericordioso que también usa a los siervos para levantar clamor, para levantar intercesión, para que el Padre no consuma, para que el Padre aún siga soñando con un pueblo. Entonces, pero no podemos ser, perdón la palabra, aquí en Colombia se dice conchudo. Sí, no sea conchudo de la misericordia del Eterno, de lo que hacen los siervos, de lo que hace el Padre. Y usted se sigue quejando, más bien pídale al Eterno, ayúdame a tener un corazón más agradecido, un corazón que no cuestione, Señor, un corazón que disfrute de lo que tiene, que el Padre, a medida que nosotros hacemos la voluntad de Él va trayendo por añadidura lo que nosotros necesitamos. El Padre no es injusto, pero Él también necesita ver usted cómo actúa. Eso es lo que el Padre necesita ver. Muchas veces no se dan las cosas, es porque el Padre lo está viendo a usted y está mirando, bueno, vamos a ver cómo se comporta, vamos a ver qué tanta fe tiene, vamos a ver qué acciones tiene, vamos a ver si le demora un poquito más, vamos a ver. Y entonces, a veces como que se nos olvida que Dios nos mira, ¿sabe? Y que Dios está mirando cada pensamiento, cada acción, cada comportamiento de nosotros para mirarnos y para saber si somos esas personas que el Padre puede depositar sus riquezas financieras también, porque acuérdese que Él es dueño del oro y de la plata y de todo lo que en Él existe, y también de esas bendiciones y de esas riquezas y de esas riquezas espirituales también. Pero el Padre necesita ver qué tan confiables somos usted y yo. Entonces, acuérdese que el Padre nos está mirando constantemente. Entonces, cada vez que usted se vaya a quejar, Señor, calla mi boca, Padre, no lo permitas, guarda mis pensamientos y no permitas contristar tu presencia con mi corazón, con mis palabras, con mis actitudes, porque fácilmente así podemos abortar la promesa y la bendición. Entonces, continuemos. Otro punto, vamos a ver un puntico más acerca de la ingratitud y vamos a ir a Lucas capítulo 17. Y nos vamos a dar cuenta de una sanación milagrosa que Yeshua hizo en ese lugar. Dice que en este relato Yeshua sanó ¿a quién? A 10 leprosos. ¿Y la lepra era cualquier enfermedad? No, era una enfermedad dolorosa, fuerte, que no con cualquier cosa se sanaba. Además que sufrían de rechazo, ¿cierto? Sufrían de menosprecio. Nadie quería estar alrededor de un leproso porque eso era juicio y maldición. Tenían que apartarlos y alejarlos de la asamblea, de la comunidad, del lugar donde habitaba. O sea, vivían una soledad, ¿sí? Vivían en una desesperación de dolor físico, de dolor emocional, de muchas cosas que padecía un leproso. Y el Padre en su misericordia, mire lo que hace, dice que se registra
que un milagro de sanidad. Y dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque ellos no podían acercarse a las personas, porque eso era como contagioso. Diciendo, Yeshua, maestro, ay sí, papá, por favor, Yeshua, ten misericordia de nosotros, sánanos. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces dice uno de ellos, mire, Dios mío, la ingratitud del ser humano, lo que Dios hace, un milagro tan sorprendente, que se le olvidó darle gracias al Altísimo. 9 personajes se le olvidaron de volverse y decir, gracias, Yeshua. Gracias, papá, porque fuiste tú en tu bondad, en tu misericordia. Solamente dice, uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió, glorificando a Yahweh a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y dice, respondiendo Yeshua dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Como que, ¿qué pasó con los otros 9? ¿Dónde están esos otros 9? Pues la ingratitud de su corazón impidió que ellos se devolvieran a agradecerle. Y yo quiero darle un testimonio muy especial. Y cuando yo conocí el Eterno hace 12 años y medio, que mi padre me dio la oportunidad de poder ser rescatada por él, lo primero que el Padre hizo, con todo mi corazón se los cuento, lo primero que el Padre hizo en mi vida fue una sanidad física para mi hija. Mi hija en ese entonces tenía 2 añitos y literalmente Él me mostró su gloria, su poder, su milagro, lo que Él podía hacer. ¿Para qué? Para que mi corazón se quebrantara por el milagro que Yeshua había hecho. Entonces, en ese momento el Padre sanó a mi hija de una displasia de cadera. Literalmente sucedió que su piecito se alargó. O sea, eso fue algo sorprendente. Y yo le comentaba, y siempre les comento a los que tengo la oportunidad de tener a mi lado, y yo les digo, ¿sabe lo que me ha sostenido 12 años y medio con mi padre? Lo que me ha sostenido es la gratitud al Eterno. Porque yo me puse a pensar, ¿sería yo una mala hija, una mala sierva, una mala mujer, si yo después de ver semejante milagro, ver semejante poder del Padre, decirle, ok, muchas gracias, hasta luego, nos vemos pronto? Eso sería algo, yo dije, no, yo no puedo hacer eso con mi Padre. Yo no puedo hacer eso con aquel que me demostró su poder y su amor, su misericordia. Y eso es lo que a mí me ha sostenido 12 años y medio en el caminar con el Eterno, la gratitud. La gratitud hecha en acción, no solamente en palabras ni de intenciones, sino en acción. La gratitud a mi Padre, demostrándole que puedo ser fiel con lo que Él me confía, demostrándole que le amo a través de la obediencia, demostrándole que muero por Él, por lo que Él me está permitiendo, o sea, por dejarme usar por Él, pero también con las personas que Dios me ha dado. Y eso ha hecho que también financieramente, no solamente permanezca en la presencia del Eterno y en la oportunidad que me dé de poder servirle y honrarle y amarlo, sino que también en mis finanzas el Padre ha sido muy, muy fiel. Muy fiel. ¿Por qué? Porque Él ha visto mi fidelidad. Él ha visto mi gratitud. Él ha visto que con mis acciones yo demuestro que soy agradecida. Entonces, le comparto este testimonio, no para vanagloriarme, para decir, mire, hagan lo mismo que yo, mire que yo sí soy buena, no, sino que para que tú puedas comprender que yo soy un testimonio vivo de que el Padre es un Elohim de lo sobrenatural, que Él te provee de una manera maravillosa y nunca te desampara. Siempre Él te da todo lo que tú necesitas. Él siempre te da todo lo que tú requieres en tu casa, en tus hijos. Tengo 3 hijas y el Padre no nos ha permitido beber vergüenza. Tenemos, gracias al Eterno, nos ha permitido confiar en su palabra
Y ver también que los recursos financieros en mi casa, como un lugar donde vivir, como el alimento con que sostenernos, el vestuario, el vestido también que el Padre nos ha dado, pero también el Padre nos ha bendecido para bendecir a otros. Y eso es lo que más o sea, lo más maravilloso que nosotros podemos tener, y es que tú puedas también ser bendición para otros y levantar a otros financieramente. Entonces, yo te cuento esto es para llenarte a ti de emuná y de fe y decirte, si tú haces esta acción, Dios es un Elohim poderoso que todo lo hace. Que nosotros con mi esposo, yo trabajo 2 horas, 3 horas diarias. Y Dios nos da la provisión con esas 2 o 3 horas diarias. Mi esposo también no está en un lugar donde nosotros somos empresarios. El Padre nos ha permitido ser empresarios, nos ha dado sabiduría. ¿Pero por qué? Porque ha visto también el corazón. Porque ha visto un corazón agradecido, había un corazón fiel, un corazón que no está cuestionando ni está quejándose por todo, sino que realmente ha permitido que Dios obre de una manera maravillosa y especial. Y yo te lo comparto para que tú te llenes de fe y digas, Señor, ayúdame, moldea mi corazón, muda mi corazón, Padre, y ayúdame que mi corazón sea un corazón agradecido. Si hasta el día de hoy mi corazón ha sido ingrato, si mi corazón ha sido quejambroso, si mi corazón ha sido terco, si mi corazón ha sido lo que hablábamos el primer punto, si he sido incrédulo, papá, perdóname y ayúdame a confiar de que tú sí puedes hacer, de que si a medida que yo te demuestre con mis acciones, tú vas a bendecir mis manos, tú vas a bendecir mis finanzas y me vas a dar no solamente la provisión para mí, mi casa, mi congregación, mis hermanos, sino para aquellos que tú vayas a también permitir en mi vida. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Por eso este programa se llama El que cree todo le es posible. Y si tú crees, verás la gloria del Eterno. De lo contrario, es imposible que tú le digas al Padre, bendíceme, mis finanzas sean bendecidas, cuando estos puntos principales no están en esos principios morales en tu vida. Si estos puntos no están en tu vida, no esperes que el Padre traiga bendición. ¿Por qué? Porque el enemigo empieza a meter mano y decir, pero mira a tu hijo, el que se la pasa quejando. Pero mira a tu hijo, el que es incrédulo. Pero mira a tu hijo, el que es desagradecido. Entre más tú le das, menos honra, menos agradece. Entonces ahí le tienes un legado, un legado al enemigo y le dices, toma, coge mis finanzas. ¿Por qué? Porque no quiero tomar una decisión y porque no quiero cambiar mi corazón. Entonces ahí el enemigo tiene atados tus finanzas y por eso no ves financieramente nada. Y por eso tu sueldo no te alcanza. Y por eso te ves tan alcanzado. Y por eso no puedes lograr muchas cosas. Porque todavía no le has permitido que el Padre mude tu corazón. Y el enemigo está tomando eso que tú no quieres cambiar. Otro punto para ya ir avanzando y se llama la deshonra. Algo que ata mis finanzas y es la deshonra. El principal término hebreo que se traduce honra significa literalmente peso. La persona a la que se honra se le considera de peso, de valía, de gran valor. En las escrituras ese mismo término hebreo suele traducirse también como gloria, lo cual da a entender además que a la persona que se honra se le tiene en gran estima. Vamos a ir a Génesis 45:13. Vamos a mirar un ejemplo de gran estima y es Génesis 45:13 y dice, harán pues saber a mi padre todo mi esplendor en mi rayín, en Egipto estaba hablando José, y todo lo que han visto, desen prisa y traigan a mi padre acá. Entonces, ¿qué vemos ahí? Una persona de gran honra, de gran estima, de gran valor. Quiere decir que cuando tú honras, estás demostrándole a esa persona, lo estás considerando de gran valor y de gran estima. Y por lo tanto, merece honra, ¿cierto? El término griego que se traduce en la escritura por honra transmite la idea de estima, valor, preciosidad. Vamos a ir a Lucas 14:10.
Mas cuando fueras convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás esplendor delante de los que están contigo a la mesa. Entonces, en medio de lo que el Padre nos está enseñando, esos términos, el significado de la palabra honra, que es de gran valor, de gran estima, preciosidad, y efectivamente a las personas a las que honramos las consideramos muy preciadas y de gran valía, ¿cierto? Entonces, si tú dices, esa persona para mí es valiosa, ¿por qué no lo demuestras? Porque muchas veces lo deshonras, porque muchas veces tus acciones hacen que no se convierta en una acción de honra, sino una acción de deshonra. Con tus acciones, con tus comportamientos, con tus actitudes, haces que no estés honrando, sino que al contrario estés deshonrando. Y por tu boca puedes decir, no, es de gran estima, uy, yo amo a mi pastora, yo amo a mi pastor, yo amo a mi líder, yo amo a mi siervo. Pero no lo ves, no haces nada, no demuestras nada, ni con tus acciones, ni con actitudes, ni con comportamientos, ni con nada. Honrar significa estimar, apreciar, considerar precioso y digno. Eso tiene que ver con, eso va de la mano con la gratitud. ¿Qué ata nuestras finanzas? La deshonra. El no aprender a honrar trae que los cielos se cierren. Y esto es para todos, tanto los jóvenes como los adultos. Es muy importante, primero, que tú como papá aprendas a honrar para que tus hijos aprendan a ser hijos de honra con el Padre, contigo y con los siervos y con las personas que Dios colocará a su alrededor. Pero tú no puedes decir, yo quiero que mis hijos sean bendecidos, mi casa sea bendecida, cuando tú ni siquiera sabes honrar. O cuando tienes la oportunidad de honrar, das las obras, das lo más barato, das lo que medio puedas. Si tú dices que amas a esa persona, tienes que demostrarlo. Y no te estoy diciendo que le des los lujos, lo que esté acorde a tu capacidad financiera, pero darlo con todo el corazón. Como cuando esa mujer derramó el perfume más costoso, que aún los mismos discípulos decían, uy, no, con ese perfume se hubiera comprado y se hubiera mantenido un año. Ahí como para extender un poco más esa enseñanza. Pero el Padre dice, lo que ella hizo fue entregarlo todo por amor a mí. Porque sabía que cuando nosotros entregamos todo, el Padre en su misericordia, si nosotros esperara nada a cambio, Él nos entrega muchísimo más, mucho más. Entonces a veces no te pongas a mirar, uy, no, pero algo solamente lo más baratico, por favor. No, solamente como de 10,000, de 5,000, aun cuando tú tienes, ¿no? No te estoy diciendo porque si eso es todo lo que tú tienes, tranquilo o tranquila, no hay ningún problema. El Padre está viendo tu corazón y Él sabe que es lo único que tú tienes y el Padre lo ve con agrado. Pero cuando tú tienes la oportunidad y tienes más, y tú das miserablemente, porque esa es la palabra, das miserablemente, das lo peor, o das las obras, o das lo que no te duele, porque eso es lo que el Padre ve. El Padre está mirando lo que a ti te duele, que tú entregues lo que te duele, lo que te cuesta. Y eso lo tienes que demostrar. Pero a veces decimos, no, pues ahí lo importante es que le di. Lo importante es la intención con la que se lo di. No, hablábamos que aquí no importa, aquí Dios está mirando la intención, porque para usted o para ti es una buena intención, pero para Dios no, para el Padre no es una intención correcta. Entonces, no puedes decir lo importante es que di, sino lo que tú estás entregando realmente lo estás dando con el valor, con lo que consideras estima, con lo que consideras precioso y con lo que consideras digno. Entonces, si tú dices que consideras digno, precioso y de gran estima a esa persona, ¿por qué le das las obras? ¿Por qué no le das algo mejor? ¿Por qué te cuesta dar algo mejor? ¿Por qué te cuesta dar algo más? ¿Por qué siempre miras tus bolsillos que digo, si yo le doy algo más me voy a quedar pobre? Si yo le doy algo más, de pronto no voy a tener, sino que Dios está probando ahí tu corazón. Y ahí está mirando
si realmente tú lo que dices es verdad o es pura falsedad o es mentira. Porque de palabras lindas, podemos nosotros aquí ser expertos, pero de acciones nos quedamos cortos. Deshonrar es tratar algo o alguien como que no tiene valor, tratar como común, despreciar o desvalorizar. En donde podemos ver lo primero que el Padre nos enseña primero es a honrarlo a Él, ¿cierto? Honrar al Eterno. Pero también nos enseña que también tenemos que empezar a honrar a nuestra familia. Usted, esposo, honre a su esposa, ella se lo merece. Si es una gran mujer, si es una hija del Altísimo y es una sierva maravillosa, hónrela, ámela, dele lo mejor, entréguele lo mejor, no sea mezquino con ella, no sea mezquino con sus hijos. Si usted ve que son sus hijos son grandes hijos del Eterno, son siervos del Altísimo, son obedientes, ¿por qué no los honras? ¿Por qué no los bendices? Si ves que a veces cuesta, lo mismo es la esposa. ¿Por qué no honras a tu esposo si tú sabes que es un esposo fiel? Un esposo que te ama, un esposo que cuida de ti, un esposo que vela por ti. ¿Por qué te cuesta honrarlo? Con una buena comida, con un buen alimento, con una buena atención, con un buen regalo. Sí, porque es que acá no solamente es de eso, sino de regalos, de acciones, de cosas. Sí, no es que nosotros nos dejemos llevar por eso, pero eso es necesario, ¿sabe? También es importante. Eso no es de sobra. No, pero es que todavía no ha llegado el día de su cumpleaños, no importa. Lléguele con un regalo, lléguele con unos chocolates, que llegue su esposo y usted le tenga una comida deliciosa para él. Si ve que a veces como que se nos olvida que la honra trae bendición para nuestra casa financieramente. La deshonra trae maldición y ata las finanzas. Entonces, ¿qué quieres tú? Entonces, aprende a honrar. Los hijos aprendan a honrar a sus padres porque les cuesta tenerles algo caliente, tenerles algo rico. Pero es que no gano plata. No importa, hazle algo hermoso para tu papá, para tu mamá. Y aun si estás ganando, ¿por qué no le bendices? No, pero es que ella ya trabaja, él ya trabaja, no importa. Bendícelo, mamita, mira acá yo te mandé 50,000, 100,000 pesos para lo que tú te quieras comprar, para ayudas del mercado, para lo que tú quieras hacer. ¿Sabe? Eso abre tanto las ventanas de los cielos que usted no se imagina. Pero a veces usted es mezquina hasta con su propia madre, hasta con su propio padre, con sus propios hermanos físicos y espirituales. Porque acá no es solamente, no, yo honro a mi mamá y a mi papá y eso está muy bien. Pero a mis hermanos, pues no, ya ellos, no. También a todos, todos, todos. Por eso el Padre ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres honra? Siembra honra. ¿Quieres deshonra? Siembra deshonra. O estás sembrando deshonra, no esperes a recoger honra. Si estás sembrando deshonra. Entonces empecemos a analizar muchas cosas en nuestras vidas. Honrar al prójimo, dice Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, ese es un punto que nosotros podemos mirar que ata nuestras finanzas, la deshonra. Otro punto, la queja. Eso va muy ligado de la ingratitud también. La queja, dice Proverbios 14:23, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quejarse o quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. La Real Academia de España define la palabra quejarse como expresar con la voz de el dolor o pena que se siente. Otra manera de describirla es decir que la queja expresa nuestro descontento por medio de palabras. Ahora bien, para nosotros como creyentes, la definición es un poco más seria y toma ya otra dimensión. Quejarse es una demostración de descontento hacia Dios. Eso es la queja para nosotros como creyentes. Descontento hacia Dios. Decir, no, lo que tú me has dado no me gusta, lo que tú me has dado no me parece, lo que yo quería esto, no quería lo otro. Yo quería una casa porque me diste un apartamento, por ejemplo. Yo quería un hijo y me diste una hija. Yo quería un esposo así y lo tengo así. Sí, o sea, por muchas cosas nosotros podemos atar nuestras finanzas. Y hay muchas, yo sé que usted va a encontrar muchas, como la desobediencia.
también eso hace que cierre las finanzas. Eso lo vemos en Deuteronomio 28, con respecto de las maldiciones, la desobediencia a la Torá, a los mandamientos. Pero todo esto tiene que ver con desobediencia a los mandamientos. Porque si tú no lo cumples, estás deshonrando, estás incumpliendo los mandamientos que van con respecto al prójimo, estás incumpliendo los mandamientos que van con respecto a tus padres, estás incumpliendo mandamientos con respecto a lo del Padre. Entonces, y también lo que el Padre nos enseña, si tú no das tus diezmos, si tú no bendices al Padre con tus finanzas, con tus ofrendas, con tus primicias, entonces ¿cómo vas a esperar que vengan las lluvias tempranas y tardías? ¿Cómo vas a esperar que los cultivos se den? ¿Cómo vas a esperar que tu provisión mes a mes, día a día, año tras año esté segura si no lo haces? Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto y tan fácilmente? De forma general podemos responder esto en dos sentidos. Primero, nos quejamos porque pensamos que merecemos más. No has sembrado, pero tú crees que mereces más. En segundo lugar, nos quejamos porque las cosas no salen como nosotros esperamos. Pero yo quería así. ¿Y por qué me salió así? Bueno, por eso también se queja el ser humano. Por eso creo que también podemos decir que en la raíz de las constantes quejas hay un olvido de lo que Dios ha dado, una falta de gratitud. La queja es un problema del corazón, ¿sabe? Es un problema del alma. Hay que usted analizar su vida, como nos lo enseñaba nuestra amada pastora. ¿Qué iniquidades hay en su corazón, en su vida, que lo lleva a usted a ser desagradecido, que lo lleva a usted a deshonrar, que lo lleva a usted a ser ingrato? ¿Qué iniquidad hay en usted? Eso debe estar pasado de familia. Yo creo que su abuelo, su tatarabuelo, yo no sé cómo era. Yo no sé si honró a su mamá, si no honró a su papá, si fue todo el tiempo se quejaba, todo el tiempo cuestionaba, todo el tiempo que sí, que no, que el clima, que la plata, que no tengo, que sí tengo, que me toca trabajar, pero no tengo trabajo. Bueno, así es el ser humano. Y entonces después estás diciendo, ¿pero por qué no tengo plata? ¿Pero por qué el Señor no me bendice si yo me la paso en el Shabbat? Pero si el Señor no me bendice si yo me la paso ayunando. Pero si el Señor, ¿por qué no me bendice si yo voy y oro, levanto mis manos? Pero sus actitudes, su corazón, su descontento por todo, analícese y empiece a mirar. Cambie eso de su corazón y se va a dar cuenta que los cielos se van a abrir a favor de su vida, de su casa y de su familia. Pero ahora otra cosa, ¿para qué quiere tener finanzas? Hagámonos esa pregunta. No, para mi casa y mi familia. O sea que tú eres egoísta. Otra raíz. Otro punto que ata tus finanzas. El egoísmo, que tiene que ver con la ingratitud. El egoísmo. Señor, es que yo quiero que tú me bendigas. ¿Para qué si no vas a compartir? ¿Para qué si no vas a querer bendecir al hermano? ¿Para qué si no vas a bendecir la quejilá, la comunidad? ¿Para qué si te cuesta dar el diezmo, la ofrenda? ¿Para qué quieres finanzas si cuando Dios te pide algo, todo lo cuestionas? Si cuando a ti te piden que tienes que comprar un almuerzo, te quejas por eso. Si cuando a ti te piden que tienes que dar para unas fiestas y te quejas por eso, que es para ti mismo. Entonces, ¿para qué quieres finanzas? ¿Para qué quieres ser próspero? ¿Para qué quieres que Dios te entregue dinero si tu intención no es la correcta? Nos quejamos cuando no somos agradecidos. La queja y la murmuración son una señal de un corazón que no está agradecido por las cosas que el Eterno trae en nuestras vidas. Y esto en referencia a su cuidado, a su protección, a su provisión y a su guía diaria. ¿Cómo muera esa queja? Tener presente primero que la queja es un pecado directo contra Dios. No, pero es que yo pensé que eso era normal. No, es un pecado directo contra el Padre, porque usted le está diciendo que Dios no es suficiente para usted, que la familia espiritual que Dios ha puesto en su vida no es suficiente para usted, que el esposo que Dios ha puesto en su vida, la esposa que Dios ha puesto en su vida, los hijos que Dios ha puesto en su vida no son suficientes para usted. Y usted quería algo mejor, que donde usted está viviendo, el barrio, el pueblo, en donde usted viva, la vereda donde usted viva, no es suficiente para usted. Es que yo quería mejor otra cosa, los rosales. Es que mejor yo quería otra cosa. Pero ¿para qué me diste esto? ¿Y será que eso es pecado? Claro que sí. Tomar en serio cuando nos quejamos, es decir, no justificarlo. No, pero es que yo me estaba quejando, era porque Pepe o porque Pepa me hizo esto.
y por eso me estaba quejando. No, no se justifique. Necesitamos nosotros confesar nuestra queja y arrepentirnos cada vez de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque eso ha hecho doler el corazón del Eterno y por lo tanto, pues las bendiciones no se abren, las finanzas no se ven en su vida. Ser más intencionales y diligentes a la hora de agradecer, lo que veníamos hablando. ¿Usted quiere que la bendición llegue a su vida? Sea más diligente. ¿En qué? En demostrar con acciones la gratitud. No prosperas porque prometes dar y nunca cumples. Proverbios 25:14. Nubes y viento y nada de lluvia. Es quien presume de dar y nunca da nada. No prosperas, ¿por qué? Porque prometes dar y nunca cumples nada. Ahora, ¿qué tan valiosa es tu palabra con Dios y con tus siervos? ¿Qué tan valiosa es tu palabra que tú vas a estar ahí? Que claro que lo vas a dar. Y prometes y hablas y hablas y hablas y pareces un político y no cumples nada. Eso hace que tú no puedas prosperar en tu vida. No prosperas porque no buscas al Eterno de verdad. Salmo 34:10. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Eterno no carecen de bien alguno. Quiere decir que tú crees que con lo que tú sabes, con el talento que tienes, con la habilidad que tienes, con el trabajo que tienes es suficiente y de ahí te vienen tus finanzas y tu provisión. Y no es así. ¿Qué es lo que bendice mi vida? Cuando yo busco al Eterno primeramente, cuando yo hago la voluntad de mi Padre primeramente, cuando yo busco hacer las cosas de mi Padre, la obra de mi Padre, y el Padre se encarga de lo mío. Entonces no buscas a Dios de verdad. Pero es que yo oro. Sí, tú puedes orar, pero no lo buscas de verdad, no lo buscas genuinamente, porque buscas lo tuyo primero. Porque primero estás pendiente de lo tuyo. Primero tú eres tan egoísta que solamente estás pensando en lo que tú puedes hacer, en lo que puedes comprar, en lo que puedes tener y en tu futuro. Pero se te olvida la obra del Eterno. Se te olvida lo que el Padre te mandó a hacer. Y después entonces vas a decir, pero ¿por qué no prospero? ¿Por qué no me alcanza? Porque primero no buscas el reino de Yahweh y su justicia. No prosperas por tomar malas decisiones financieras. Eso también nos lo enseña el Eterno. Proverbios 25:5. Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso, dice la Escritura. Entonces, tengamos cuidado de tomar malas decisiones financieras. Es que yo creo que Dios me respalda. Por la fe lo voy a hacer. Por la fe me voy a lanzar. Y no eres sabio. Y eres apresurado. Y eres necio porque te apresuras y no tomas decisiones sabias, sino bajo tu propia emoción. Sí, hagámoslo así. Y por eso es que a veces las malas decisiones financieras hacen que venga desastres en medio de su área financiera, valga la redundancia. No prosperas por no servir a Dios con alegría en época de prosperidad. ¿Cómo así? Deuteronomio 28, 47 y 48. Por cuanto no serviste al Eterno tu Elohim con alegría y con el gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. ¿Usted no ha visto que las personas cuando tienen la provisión dicen, ya no tengo tiempo porque tengo que trabajar y tengo que mantener mi provisión? Ya no tengo tiempo porque es que ahora me toca hacer esto y me toca hacer lo otro. Dios te dio un negocio, Dios te dio un empleo y ahora entonces te la pasas metido en el negocio, metido en el empleo, haciendo otras cosas y no sirviendo al Eterno con alegría y con corazón. No es que tengo que ir rápido, no, solamente es suficiente un día, ya, listo, me voy, chao. Ya cumplí con estar ahí. ¿Y usted cree que eso le alegra el corazón al Eterno? Cuando te da la bendición, la provisión, ¿te olvidas de Él? Tengamos mucho cuidado. Ahora, no prosperas por no servir a Dios en tiempos de escasez. También lo enseña el Padre. Mateo 25:23. Su Señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Y creen que solamente Dios se busca cuando tienen platica, cuando están bien. Y aún así, perdón,
Estamos mirando que aún en el tiempo de provisión tampoco sirven con alegría porque están corriendo bajo sus propios negocios, sus trabajos, sus cosas, su querer comprar cosas o su querer hacer cosas y te olvidas de Dios. Y aun cuando tienes escasez, también te descuidas del Padre porque dices, no, pero si no busco trabajo, entonces, no, pero es que estoy deprimido, no quiero ir, tengo doble, no, estoy desanimado, ¿para qué voy a la iglesia? Dios no me ha cumplido tras del hecho. Dios no me ha dado. Entonces, por eso se cierran las ventanas de los cielos. No prosperas por no bendecir la obra del Eterno con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántas veces usted ha dado con alegría? Bendito el Eterno si tu corazón ha sido así. Que en todo el tiempo, todo lo que te digan, sí, Padre, para tu obra, toma, Señor. Tenemos que bendecir este tiempo y tenemos que dar la provisión. Sí, Señor, tómalo. Toma, Padre, toma lo que te corresponde, qué necesita la obra, qué necesitan los hermanos, qué necesita para bendecir la casa, qué necesita el lugar. Hay que bendecir con una pintura. Listo, Padre, yo lo doy. Hay que bendecir con un rodillo. Yo lo doy, Eterno. Pero cuando a ti te dicen, hay que bendecir con un rodillo. No, yo no sé, yo no tengo, yo no puedo, no tengo tiempo. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si tú no das o haces las cosas de mala gana o por obligación, porque te toca? No prosperas por no darle el diezmo a Yahweh de manera íntegra. Dice Malaquías 3:10, traed íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Cada uno ahí analizando su corazón, si hasta el día de hoy lo ha hecho de una manera íntegra. No prosperas por pereza en todas sus formas. Poco trabajo, pobreza. Mucho trabajo, riqueza. No prosperes por mal utilizar el dinero. Lucas 16:1-2. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado como disipador de sus bienes. Entonces él le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no serás más mayordomo. ¿Quieres que el Padre, tú seas mayordomo de las riquezas del Eterno? Hazlo correctamente. Utiliza las cosas correctamente, utiliza el dinero correctamente. El Padre que guarde nuestras vidas, no seamos despilfarradores de la bendición del Eterno, seamos sabios, aprendamos a ahorrar. Eso nos enseña el Eterno. Y por último, para cerrar este tiempo de qué ata mis finanzas, y ahí también estamos mirando cómo tener unas finanzas sanas, ahí también estamos dando los tips. ¿Eres ingrato? Atas tus finanzas. ¿Eres agradecido? Tus finanzas sanas. ¿Eres incrédulo? Atas tus finanzas. ¿Crees con todo tu corazón? Tus finanzas son sanas. ¿Deshonras? Atas tus finanzas. ¿Honras? Bendices tus finanzas. Ahí está la respuesta a este hermoso tema. No prosperes por no dar las primicias de tus frutos. Proverbios 3:9-10. Honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cómo yo entrego mis frutos, mis finanzas? Con lo que el Padre te da, con lo que el Padre te entrega, con la capacidad, con el tiempo, con la fuerza, con todo lo que el Padre te confía.